Escandón y su servidor, Ángel Ruiz Show. Vamos a hablar sobre el tema de insomnio en los trastornos psiquiátricos y las enfermedades neurológicas. Y voy a aprovechar para que vamos a hablar de este tema hoy para recordarles y hacerles el anuncio parroquial de que el día vamos a tener el viernes 6 de mayo el segundo curso anual de nuestra Sociedad de Neuromodulación en situaciones especiales en la Universidad de la Comunicación que está ubicado en la colonia Roma. Para más información pueden dejarnos sus comentarios o su solicitud de informes en el inbox de aquí del Facebook de la sociedad, ¿no? El doctor Sánchez Escandón ya se está incorporando ahorita con nosotros, que estaba terminando de operar. Y bueno, para comenzar, pues bueno, vamos a hablar de este tema del insomnio, en donde básicamente, pues pues desde hace muchos meses y años atrás hemos venido hablando mucho del tema, primordialmente porque fue una de las primeras cosas que con la pandemia se identificó que se estaba modificando por muchos factores a nivel mundial, ¿no? Y los chinos fueron los primeros que nos dieron algunos informes en sus artículos en donde decían que el personal médico estaba teniendo muchos cambios en su sueño, etcétera, porque habían empezado a tener este estrés de confinamiento, etcétera, ¿no? Y entonces nos empezaron a decir que una de las cosas que teníamos que atender precisamente durante este confinamiento era el insomnio. Sin embargo, este tema no es nuevo en la psiquiatría y en la neurología, es un tema que es como muy importante, es uno de los síntomas cardinales que generalmente intentamos nosotros identificar cuando hacemos un tamizaje de los síntomas depresivos, por ejemplo, ¿no? Hay como varios ítems en las escalas de Montgomery-Åsberg, Hamilton, Beck, etcétera, que son escalas que nosotros utilizamos para la severidad de la depresión, ¿no? Y entonces, pues esos generalmente son de los primeros síntomas que mejoran cuando están deprimidos. Y bueno, o sea, aprovechamos aquí para saludar a todos los que ya están conectados. Por favor, empiecen a hacer sus preguntas que quieran que vayamos contestando paulatinamente. Y básicamente la neuromodulación en psiquiatría, como ustedes bien saben, está orientada a mejorar la depresión. De hecho, la aprobación por la Food Drug Administration en los Estados Unidos para estimuladores cerebrales de estimulación magnética transcraneal es para depresión, que ha fallado al primer antidepresivo, ¿no? Generalmente, en varios estudios se ha encontrado que los antidepresivos, cuando nosotros empezamos en la primera semana de dosificación, sin que tengamos que dar ningún hipnótico, generalmente algunos pacientes podrían empezar a mejorar en cuanto a los síntomas de sueño. Sin embargo, otro grupo importante de pacientes puede persistir y a veces la queja del paciente es precisamente esa. Te dice, mire doctor, no me importa estar triste, no me importa no tener como muchas ganas de disfrutar las cosas que hago diariamente, pero sí, por favor, ya haga algo para que yo pueda dormir de la mejor manera, porque no puedo dormir. Es desesperante llegar a la cama y no poder dormir. Y entonces, generalmente ahí utilizamos técnicas de terapia cognitivo-conductual, en donde le pedimos al paciente que que haga estas modificaciones. Y Blanca Pérez Fernández dice que si se puede realizar intervención y pueden darme capacitación. Soy psicóloga clínica. Esta es una pregunta para la sociedad. Sí, sí, Blanca, por favor, mándanos tus datos y te contactaremos precisamente para invitarte al curso. El curso parte del curso de la sociedad es acerca de enseñar cómo usar la neuromodulación, ¿no? Y bueno, los síntomas depresivos pueden ir mejorando paulatinamente cuando empezamos a dar la estimulación también, pero lo que también parece ser
también de manera importante mejora cuando empezamos con la estimulación magnética transcranial es el sueño, ¿no? De hecho, los pacientes, algunos de los síntomas que reportan de la estimulación de manera inmediata, la estimulación magnética transcranial, es que les da sueño, un poquito de sueño inmediatamente después de terminadas las sesiones de estimulación, y algunos llegan hasta dormirse. En algunos artículos científicos se ha hipotetizado que esto de quedarse dormido durante la estimulación parece ser que es de buen pronóstico, ¿no? También se ha investigado que tampoco, para déficit de atención, sí, efectivamente, también, nada más que, bueno, hay de las consideraciones que hay que tener, es que, bueno, en nuestro país no tenemos como un mecanismo tan establecido para la aprobación de las terapias, ¿no? Salvo con los medicamentos y el sometimiento que se hizo de la COFEPRIS de neuromodulación. La respuesta es que no hay ningún inconveniente porque se aplique, pero en Estados Unidos solamente está aprobado para trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresivo mayor, que falló al primer tratamiento. Y también igual en trastorno obsesivo compulsivo está contemplado como una terapia coadyuvante a los fármacos. Pero sí hay reportes en la literatura que sirve para déficit de atención. Otra técnica también de neuromodulación que parece ser que funciona bastante bien en déficit de atención es la terapia de estimulación de corriente directa, ¿no? Que son como dos técnicas diferentes que cuando ustedes accedan al curso, van a poder aplicar estas técnicas, entenderlas, y poder ustedes identificar a los pacientes que son candidatos para este tipo de terapias, ¿no? Y bueno, les decía que cuando uno va avanzando con la estimulación, los síntomas depresivos pueden irse retardando un poco en cuanto a su respuesta. Hay unos pacientes que responden inmediatamente y hay otros pacientes que responden un poco más tardíamente, pero lo que sí, dentro de los síntomas que mejoran de manera casi inmediata es el sueño, ¿no? El doctor Sánchez, Oscar Sánchez Escandón, neurólogo, no sé si nos quieras dar tus primeros comentarios sobre el uso de la terapia de neuromodulación en enfermedades neurológicas y el insomnio. Claro que sí, doctor Cho, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Perdón por la demora, andábamos en quirófano, pero lo que ya mencionaba el doctor Cho es muy cierto. Existe una distribución muy amplia del empleo de la neuromodulación en trastornos neurológicos, y así vemos que hay varias series de casos publicados de eficacia. Algunos son controversiales y con resultados opuestos, pero la tendencia es que entre más avanza el estudio de la neuromodulación puede haber aplicaciones importantes, por ejemplo, en Parkinson, en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En algunos trastornos epilépticos, principalmente epilepsias focales, más que generalizadas, en trastornos relacionados con tics, distonías, alteraciones del movimiento, y que pueden tener un efecto, como ya mencionaba el doctor Cho, asociado a la generación de sueño. Y redondeando un poco lo que ya comentó el doctor, estos trastornos neurológicos en un alto porcentaje van acompañados de insomnio. Y es un insomnio muy especial, es un insomnio refractario que normalmente no responde a los fármacos, especialmente a las benzodiazepinas, porque tienen alguna implicación negativa en su fisiopatología, en la fisiopatología de estos trastornos, que hace que el efecto agregado de las benzodiazepinas pues genere mayor deterioro en estos pacientes. Por eso la neuromodulación y la experiencia que tenemos es con estimulación magnética transcranial. Puede tener un efecto adyuvante para corregir este insomnio en estos pacientes. Entonces, pregunta Carlos Hernández que si estas terapias pueden suplir a los antidepresivos que se usan comúnmente.
Actualmente, repito, no está aprobado como tal, como terapia de primera línea, sin embargo, como otras terapias de neuromodulación, si el paciente, si ustedes le dan la información al paciente de que es necesario que se cumpla el requisito de haber fracasado a los ensayos farmacológicos y el paciente puede insistir en que él desea no tomar fármacos y darle la terapia de estimulación magnética transcranial, podrían sí hacerlo, pero hay que informarle con toda precisión al paciente que eso no está aprobado, que sí existen algunos estudios que parecen que demuestran una eficacia tan adecuada como los psicofármacos, pero que esa no es la primera línea de manejo. Si el paciente ya informado y consciente la intervención, pues bueno, no hay ninguna contraindicación absoluta a que sea utilizado de esta manera. No sé, Oscar, tú en tu experiencia, ¿qué piensas de esto? No, totalmente. En todos los protocolos que empleamos para poder aplicar estimulación o neuromodulación en cualquiera de sus dos principales aplicaciones, la estimulación magnética y la estimulación eléctrica, debe estar bien establecido cuáles son los alcances reales y demostrados de ambos métodos, y el paciente debe estar perfectamente enterado de qué efectos sí puede tener y qué efectos no. Entre Correcto. ellos, entre ellos están los efectos asociados directamente a su problema primario y los efectos colaterales, que unos pueden ser benéficos y otros no tanto. Correcto. Entonces, ese es el punto. Y Martín González Fuentes pregunta, ¿en cuántas sesiones se ve mejoría y a cuántas tiene que ser el tratamiento? Esto puede variar un poquito con la patología, pero específicamente en los trastornos depresivos son 10 sesiones, la mejoría se ve inmediatamente en las primeras sesiones, 3 a 6 sesiones. Algunos pacientes pueden observar algún retardo hasta 2 semanas después de terminar las sesiones en cuanto a la mejoría. No sé, Oscar, tú en tu experiencia, ¿qué has visto? Sí. Los cambios que vemos más tempranos como efecto colateral benéfico es el inicio de sueño en la segunda sesión. Y los efectos asociados a la patología, hablemos un poco de Parkinson, especialmente para la mejora de los trastornos motores, pues hemos observado que en promedio pueden tener una mejoría después de la 10ª sesión, y es mucho más marcado, muy cercano a la meta, que puedan ser entre 20 y 40 sesiones, ¿no? Ujú. Entonces, los test que aplicamos de mejoría para observar los cambios, como puede ser el UPDRS, eh, nos demuestran que estos cambios empiezan a verse alrededor de la segunda o tercera semana, ¿no? En caso de Parkinson. En algunos protocolos con epilepsia, perfectamente en pacientes seleccionados y enterados, los registros, sobre todo en biomarcadores indirectos, como puede ser un estudio polisomnográfico, en donde vemos el número de descargas interictales, que son las descargas entre crisis, hay una disminución después de las 20 sesiones. Y podríamos tener incluso una disminución del número de episodios de crisis, hasta el 50% después de completar 40 sesiones en epilepsias focales. Sí, correcto. Y además los cambios que platicábamos ayer en el proyecto que queremos arrancar, los cambios de la melatonina a nivel central y periférico, ¿no? Con una medición central, que nos llevan precisamente a pensar que hay un efecto muy directo sobre todo los aspectos neuroquímicos y neurofisiológicos del sueño en las enfermedades neurológicas y seguramente también en las enfermedades psiquiátricas. No sé si nos quieras comentar algo al respecto. Sí, pues como un comentario para que lo podamos entender todos, una vez que empieza el proceso de inicio del sueño, esto fomentado con la oscuridad en los mamíferos y especialmente
los seres humanos con horarios diurnos, la oscuridad favorece la liberación de melatonina. Y esta melatonina, que es una neurohormona que actúa directamente en una estructura que está en el centro del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, empieza a mandar señales de inhibición cortical, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la actividad cortical disminuya y todos los mecanismos de integración de sueños subcorticales puedan empezar a funcionar y lleven a las diferentes etapas de sueño. Sí. Parte de la teoría de este efecto agregado de la melatonina es justamente un feedback positivo al inhibir la actividad cortical con neuromodulación. Correcto. Pregunta, Monvera, que qué equipos están avalados para estos estudios. Bueno, la primera precisión que hay que aclarar con esto es que no es un estudio, es un tratamiento, ¿no? Sí. Eh, también se puede utilizar como una técnica de diagnóstica, que es mucho más, que de hecho así empezó la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Como una herramienta diagnóstica, pero en realidad son equipos de tratamiento, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos hay algunos dispositivos que están aprobados, o sea, en Estados Unidos cada equipo tiene que recibir la aprobación para ser utilizados en estimulación magnética transcraneal para tratamiento, ¿no? En México ocupamos diversos equipos. Ahí lo que ustedes tienen que verificar es que precisamente el pulso magnético y los estudios en los que se avalan estos equipos puedan demostrar esa actividad excitatoria o inhibitoria a nivel cortical cuando los están utilizando, ¿no? Porque existen dos técnicas diferentes, que es la estimulación de corriente directa de bajo campo, que hace un campo magnético muy específico, con ciertas características no tan profundas, y la estimulación magnética transcraneal hace un pulso magnético reclutando neuronas corticales que van a áreas mucho más límbicas, mucho más profundas, ¿no? Eso es lo que tienen que verificar, que quien les enseñe algún equipo, pídanles por favor que les enseñen pues los estudios en los cuales se ha fundamentado el uso de la terapia. No sé tu experiencia, cómo te ha ido con eso. Que tú Sí. has probado varios equipos, ¿no? Y todos aprobados, y todos tienen sus peculiaridades. Sí, por ejemplo, en la estimulación magnética transcraneal, los primeros equipos que quizás la mayoría ha oído o ha manejado son estos fabricados en Inglaterra, ¿no? Que es el MaxTeam, y todos estos equipos que han venido evolucionando hasta desarrollar otros muy específicos como el israelí, que es ¿cómo se llama? El Brainsway. El Brainsway, que es un poco más complicado porque ellos desarrollaron una tecnología en donde cada casco que se emplea en Brainsway tiene una función específica. Y así hay cascos para depresión, por supuesto, hay cascos para Parkinson, cascos para epilepsia, cascos para distonías, y así. Eso es lo que han investigado y se basa en un principio de estimulación más profunda. Y otros equipos como el DuoMag, que es checoslovaco, que es muy flexible, es un equipo que te puede dar las mismas ventajas que te da el MaxTeam, pero sobre todo te da una libertad de programación mucho más amplia que cualquiera de los que yo he conocido, y que también puede tener un alcance de profundidad en este espectro de alcance subcortical de hasta 8 centímetros en la configuración de mariposa o de 8, ¿no? Y que todos están basados en protocolos de estudio en sujetos sanos para la calibración y en algunos casos de patologías específicas, ¿no? Basados en la literatura. Sí, aquí hay un comentario que es que hablemos de psicópatas, medicamentos psicópatas,
Pero aprovecho ese comentario para, primero, estas terapias, porque generalmente una de las preguntas que a veces hacen los pacientes es, ¿me va a cambiar mi personalidad? ¿Va a cambiar mi manera de ser? ¿Cómo va a incurrir en mi neuroplasticidad, etcétera? Básicamente, estos equipos y estas técnicas de neuromodulación no modifican la personalidad de nadie, ¿no? Simplemente por cambios neurofisiológicos modifican las alteraciones que no psicopatológicas, no fisiopatológicas de los trastornos tanto neurológicos como psiquiátricos, ¿no? Sí. No modifican la estructura de personalidad, ¿no? Entonces, básicamente, si alguien lo quiere usar para modificar la personalidad de alguien, pues básicamente no va a lograr nada, ¿no? Y eso es uno de los grandes mitos de esta terapia, ¿no? Entre otros, como que se queman las neuronas y les das estimulación magnética, o como que puede generarte la inhibición o aumentar el rendimiento de un día para otro, ¿no? Es toda una serie de mitos que hay que aclarar y que debemos tener en cuenta para cuando usamos estos equipos. Yo te quería comentar también, y a nuestro video auditorio, que algunos protocolos de estimulación están encaminados únicamente a manejar algunos síntomas, ¿no? Y de manera secundaria tener cambios importantes. Y tú creo que lo ves mucho en psicopatologías, en donde haya mucha ansiedad, entonces, en donde es muy claro el efecto ansiolítico que puede dar cualquiera de las dos empleos, tanto la estimulación magnética como la eléctrica, y que está muy asociado a esta inducción de sueño, ¿no? Entonces, creo que puede ayudar mucho a entender que si tienes un sustrato de hipofuncionalidad cortical o subcortical, hay que dar o hay que tratar de reactivar esa región o esas vías, ¿no? o esos nodos de red de comunicación mediante estímulos de alta frecuencia o de una búsqueda de hiperexcitabilidad. Y al contrario, si estamos frente a un sustrato neurofuncional de alta actividad, lo que buscamos con la neuromodulación es disminuir esa alta actividad anormal para poder establecer un equilibrio y generar una disminución aplicando estímulos de baja frecuencia, en términos, digamos, muy generales, ¿no? Sí, correcto. Básicamente la gran virtud de estas técnicas de neuromodulación son esta capacidad de seleccionar regiones cerebrales y un poquito, digo, hay varias técnicas, ¿no? Pero la que es más asequible, pues son utilizando el sistema 10-20 de localización, ¿no? Sí. A nivel cortical, de las áreas que nosotros hipotéticamente consideramos y sabemos que están relacionadas con las funciones que queremos modular, ya sea inhibir o excitar, ¿no? Esa es la gran virtud de estas técnicas, ¿no? Acá nos pregunta Abraham, hola, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre usar equipos eléctricos y magnéticos y qué tratamientos se pueden usar en estimulación magnética y eléctrica? Bueno, empiezo yo contestando la parte en psiquiatría. En psiquiatría todavía, o sea, insistimos, el único tratamiento como tal aprobado por la FDA es para neuromodulación hasta este momento, es la estimulación magnética transcranial. Existen varios ensayos clínicos y metaanálisis que ya han demostrado la eficacia de la terapia de corriente directa en depresión también y en ansiedad, ¿no? Pero estamos pendientes por recibir la aprobación, pero básicamente pues son técnicas un tanto diferentes en cuanto la principal diferencia es la magnitud del campo magnético, ¿no? Y el mecanismo subyacente para cada campo magnético. El campo magnético de la estimulación de corriente directa es un campo magnético continuo que básicamente modifica un poquito
la interacción de iones a nivel de la célula, y la estimulación magnética transcranial sí utiliza potenciales de membrana de las neuronas precisamente para provocar la excitabilidad a nivel cortical, ¿no? Entonces son como algunas grandes diferencias, pero todas estos mecanismos fisiológicos de ambas técnicas las podremos aprender el 6 de mayo ahí en el curso de neuromodulación. ¿No? Seguro. Y tú, Oscar, ¿qué opinas al respecto de estas diferencias? Pues mira, sí, hay que empezar a marcar diferencias desde el costo, ¿no? Un equipo de estimulación magnética transcranial es mucho más caro que un equipo de estimulación de corriente directa. La manera en que se emplea, la otra gran diferencia es que la estimulación magnética es eso, es un cambio de inducción de una corriente eléctrica a una electroquímica y se hace a través de un campo magnético que va a generar un proceso de inhibición o excitación con fundamento en el potencial de acción de membrana. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque podemos pensar que lo que estamos estimulando son axones o son dendritas o son biones, y lo que realmente estamos generando son patrones de inhibición o excitación de la membrana, del potencial de acción de membrana neuronal. Y en cuanto a la cuestión, en cuanto a la estimulación con corriente directa, pues como ya dijiste, Chow, es un circuito que emplea un ánodo y un cátodo donde circula la corriente eléctrica y se va generando cierto patrón de regulación de conducción neuronal a través de una corriente eléctrica, en este caso directa, ¿no? Correcto. Y bueno, estamos muy cerquita del final. Recordarles que del curso nuevamente, del segundo curso anual, que será el viernes 6 de mayo de la Sociedad de Neuromodulación, que va a ser neuromodulación en situaciones especiales. Se va a estar en la Universidad de la Comunicación de la Colonia Roma, y esperamos sus solicitudes por vía inbox en el Facebook de la sociedad. Y nos preguntan los resultados en el insomnio, en la modificación de mejoría del insomnio, ¿son permanentes? Sí y no, ¿no? Son permanentes en cuanto a que desaparece el episodio depresivo, y desapareciendo el episodio depresivo, desaparece el insomnio. No sé si la pregunta vaya a sea dirigida a insomnios primarios, tú que eres experto en sueño, si nos ayudas rápido a hacer una diferenciación de una cosa y de la otra. Claro, bueno, el insomnio primario contra el secundario tiene, lo dice su nombre, ¿no? Es aquel que no tiene una causa identificada y que tiene una evolución de más de 4 semanas por definición. Y aquel insomnio secundario es el que está asociado a algún trastorno transitorio que secundariamente provoque insomnio. Por eso se llama insomnio primario y secundario. Y el efecto, efectivamente, como bien mencionas, puede ser desde el punto de vista que lo veas. Si pretendemos que la neuromodulación resuelva el insomnio sin analizar las causas y sin modificar los otros factores que tienen que ver con el insomnio, no vamos a resolver el problema. Recordemos, una terapia adyuvante que nos puede ayudar en el caso del insomnio, si además estamos delimitando bien el efecto de los fármacos que empleamos para el insomnio, si estamos dando terapias, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual para insomnio, y si estamos corrigiendo o modificando los factores que están impidiendo el inicio del sueño y el mantenimiento del sueño. Perfecto. Por ejemplo, en epilepsia, que tienes el estudio que hiciste de epilepsia y sueños, si nos quieres decir un poquito qué fue lo que hallaste en tu... Sí, pues mira, el protocolo fue un diseño, también un ensayo clínico, en donde estandarizamos el tratamiento farmacológico con levetiracetam en un grupo de jóvenes, todos varones. Esto fue por parte del comité para el doctorado, en donde nos pedía que todo estuviera homologado. Y bueno, decidimos que fueran hombres para no tener influencias, tanta influencia hormonal, y que tenían epilepsia focal, ¿no? Esa fue la condición.
¿Qué hicimos? Pues hicimos un estudio polisomnográfico basal previo a la intervención, que fue la estimulación magnética transcraneal, por 20 sesiones a 10 Hz, aplicados justo donde estaba la región de focalización de las crisis. Y lo que vimos desde el punto de vista del sueño es que todos los pacientes mejoraron la arquitectura del sueño. Esto es, el tiempo total de sueño mejoró, disminuyó la vigilia una vez iniciado el sueño, ¿no? Los parámetros relacionados con el número de crisis detectadas en la actividad eléctrica cortical disminuyó a través del cálculo del índice de descargas, y tuvimos, en cuanto a la aplicación el QOLI 31, una mejoría en su percepción de calidad de vida después de la aplicación de la estimulación magnética. Y se correlacionó muy bien con la mejoría en el sueño, que es lo que encontramos en esta publicación, que salió ya desde el 2014, creo, 2015. Y que se las compartiremos en el curso. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros, ¿cómo es? Video audiencia, a toda nuestra video audiencia. Sí. Y bueno, los esperamos el 6 de mayo. Ahí podrán ampliar todas sus preguntas y igual si también tienen algún comentario extra que ustedes gusten enviarnos, con mucho gusto al WhatsApp que apareció ahí en pantalla, y cualquier duda o se las ampliamos o se las resolvemos. Mejor lo segundo. Muy bien. Muchas gracias Buenas noches a todos.